Tenemos un fantástico panel esta mañana. Tenemos a Roberto Sussman, Giselle Baker de PMI, la jefa de Global Engagement, pero más que nada tenemos a la audiencia. Esperamos que participe mucho la audiencia esta mañana. Así que como una entrada en calor, déjenme decir que una de las cosas que queremos lograr de esto es que Ariel y yo tomemos todo lo que se diga hoy en esta sesión y armemos una guía de la ciencia para el consumidor que va a estar apuntada a los activistas, a las empresas, a los individuos, a las organizaciones que se enfrentan con pseudociencia y que sea una guía para qué es lo que está realmente ocurriendo. Ariel y yo hacemos una review semanal de todo lo que dice la ciencia y los temas que vemos una y otra vez. Estos papers son bastante fáciles de leer porque básicamente todos tienen los mismos errores, así que estamos queriendo bajar esta sabiduría a lo que esperamos que sea una publicación de parte de GFN y queriendo testear todo y desafiarlo con este panel y esta audiencia. Lo primero de lo que vamos a hablar es un ejercicio grupal donde quiero primero que la audiencia y después que el panel primero y después la audiencia nos den el argumento científico que más les molesta que escuchan. Vamos a juntar todo, sea Ivali, los cerebros de los adolescentes. Quiero que todos vayamos tirando nuestras opiniones, arrancando por el panel. Quizás Ariel, si quieres ser primera, y después vamos con la audiencia. Vayan pidiendo o pensando, o si no voy a decirlo yo. Yo siempre hablo sobre el ingreso, ¿no? A otras sustancias y escuchamos siempre la frase dejaron la frase de que el cigarrillo electrónico causa que los jóvenes fuman, sino que ahora dicen que los jóvenes que utilizan estos dispositivos pasan a ser fumadores. Este es el que más me molesta. Roberto, el, el fumar por terceros es un fantasma, apenas existe, pero una molécula va a estar en todos lados. El humo de partes de segundos, hablando de las partículas que matan y le entran a los pulmones de los niños. Lo he visto toda mi vida y me molesta mucho, ya que yo soy consumidor. Genial. Giselle, ¿qué es lo que más te molesta de la ciencia? Que ustedes todos vayan pensando. Yo voy a ir un paso más allá y es cuando utilizan la palabra quizás o podría, más que nada cuando la utilizan antes la palabra asociación, que ya de por sí es un quizás, para implicar que hay un riesgo. ¿Por qué hablan de que podría haber una asociación? Un doble negativo. Genial. La palabra de las asociaciones y las palabras tentativas. Después terminan en recomendaciones de políticas, que es algo tan perverso. Genial. ¿Quién quiere ir primero de parte de la audiencia? El hombre al fondo. Si están en la esquina, no los veo. Lo mismo les digo a los de la otra esquina, así que necesito que se muevan un poco, salten, se paren o saluden, porque no veo con estas luces. Yo soy de Brasil. En Brasil se dice, incluyendo en la televisión nacional, que las organizaciones dicen que un vapeador, un vapeo es lo mismo que 100 cigarrillos. Sí, genial. ¿Quién sigue?
Parece, por favor. Nombre, Cecilia. Yo que hablar de las políticas y utilizan las categorías de productos diciendo que tal producto tiene adversos resultados en la salud sin mencionar este daño en la salud. No, cuando en general mencionan esto, no demuestran nada. Dicen que la nicotina, por ejemplo, sube el riesgo del ADHD. Norbert, durante, durante las recientes consultaciones, el Instituto de Investigación de Cáncer, muy conocido por su éxito económico, dijo que no había evidencia que subir los impuestos invariablemente conlleve a un mercado negro. Invariablemente, mira, qué interesante. John Feldman aquí abajo. Quizás piense que es trampa, pero algo que me frustra mucho es que no sabemos los efectos a largo plazo cuando dicen eso. Sí, genial. Hay demasiados, no llego a ver todos. Aquí abajo, la dama de blanco. Si se paran, tenemos tiempo. Libby Clark de Imperial Brands. Cuando se habla de causar, cuando es una asociación. Sí, genial. Cosas que dicen que son causales cuando son asociaciones, no hablan de la palabra correlación, porque todos sabemos que la correlación no es una causa. Aquí abajo, no se olviden decir sus nombres. Carmen de España. El último en los medios españoles es que los adolescentes que ahora están vapeando van a tener cáncer en 15 años. Esto es lo que están diciendo en la prensa española. Hay una variable interesante sobre esa, que es que tomó 15 años descubrir que los cigarrillos causaban cáncer. Por lo tanto, no sabemos nada sobre el vapeo por los próximos 15 años. Todos tienen que hablar rápido. Sigamos. Soy Diego Berrasca, físico de Argentina. Estoy haciendo mi práctica con mi vapeador en la mano. Yo soy un doctor y soy un consumidor. Y los pacientes me dicen, oh, hey, doctor, ten cuidado. Tu vapeo es peor que fumar. Y los pacientes son fumadores, ¿me entienden? Este es un punto muy importante, no es algo científico, pero se han normalizado. Quizás hace 5 años una persona diría que el vapeo y el cigarrillo eran igual de peligrosos. Ahora es algo muy común en el mundo académico. Iremos al fondo. Veo 3 manos levantadas. 1, 2, 3, rápido. Miguel Komura de Brasil. La nicotina, el vapeo con nicotina causa el EVALI. Eso está en todos lados. Sí. Un vapeo causa EVALI. En Brasil se dice eso. Hay mucho sobre la basura del EVALI. No hay evidencia de que los cigarrillos te ayuden a fumar. Sí,
Eso viene de la Organización Mundial de Salud, sin evidencia, pero eso es cuando ponen el estándar de evidencia demasiado alto. La disfunción eréctil. ¿Eso es suficiente sobre tu vida personal? ¿Que tienes algo de la ciencia? Esta es una oración del ministro a cargo en Canadá. Es importante saber que puede tener muchos efectos alternativos, problemas de salud, problemas cardiovasculares, lesiones no voluntarias y problemas de respiración. Quizás necesites mandarme un mail para que entienda todo ese, pero es muy típico esto de los párrafos introductorios en algunos papers académicos. Aquí adelante, el joven que tiene la mano levantada, John D. Miranda de Estados Unidos. La nicotina es tóxica. Si tomas mucho, sí, seguro sea tóxico. Mark, ahí adelante. Mark Dickinson, voy a decir dos si puedo. Uno es comparar, tienen nicotina y mirando las toxinas, pero no compararlos con el humo de los cigarrillos. Y diciendo que si puedes medir algo sea potencialmente peligroso. Y lo segundo que quiero decir es el linkear el vapeo con la salud mental, descontando que la gente se puede estar automedicando. Sí, eso es una dirección de causación, asumiendo una dirección adversa al vapeo. Alex, aquí adelante, demasiados. Wodak de Australia, el consumo de nicotina en niños y adolescentes tiene efectos negativos en el crecimiento del cerebro, potencialmente conllevando con problemas de ansiedad y de aprendizaje. Definitivamente hemos visto esto en toda la generación de gente que ha crecido fumando. Vemos a estos zombies, ¿no? Caminando por la calle. Cuánta basura, pero tenemos que hablar del tema. Sí, ahí tengo que pasar al otro lado después. Soy Natalia de México y dice que un estudio reciente en los Estados Unidos revela que los consumidores de vapeo tienen 90% más chances de tener problemas de corazón. Tengamos un comentario rápido de Giselle sobre esto. Ese estudio solo miró problemas cardíacos después de 3 años en teóricamente. Entonces le preguntaban a la gente si habían vapeado, si hace 3 años vapeaban y después viendo si habían tenido un problema cardíaco. Y después de los 3 años le preguntaron si tuvieron un problema cardíaco sin preguntar cuánto consumieron, si consumían, cuándo empezaron a consumirlo. Entonces, es ilógico este estudio. Nuevos estudios han demostrado que el vapeo es mucho más contagioso, perdón, más peligroso de lo que se pensaba antes. Siempre dicen recientes estudios o nueva evidencia. Nueva evidencia que nunca terminamos viendo. Ben, por favor. Y después Martin. Esto fue hace 2 semanas en los diarios británicos. El snus causa cáncer oral cuando se ha demostrado que reduce el cáncer oral. Martin. Y después el señor del fondo. A mí me molesta el nexo entre el daño y la adicción. Hablan de que el vapeo linkean la adicción con el vapeo
Bueno, esta palabra adicción se la juzga mucho y tiene mucho estigma, así que me sirve mucho. Creo que Kurt, estás en el fondo, en la oscuridad. Kurt de Sudáfrica. Hemos visto mucha, mucha influencia sobre los datos que utilizan, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, básicamente lo que dicen es que el vapeo entre los jóvenes sube altamente, pero eligen hacer estos estudios en colegios de altos ingresos, no apuntan a toda la población de esa edad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, tú, si te puedes parar. Yeah, sorry, just quickly. Conflating the argument between the hypothetical risk of the gateway La discusión conflictiva sobre el hipotético riesgo de que sea un ingreso a otras sustancias y los adultos dejando de fumar. Veo a tres, uno al lado del otro ahí. El uso, el uso indiscriminado de la palabra epidemia y pandemia. Los sabores en los cigarrillos electrónicos son particularmente tóxicos para los consumidores. El mío es cuando dicen que encontramos en ratones, entonces asumimos que va a ocurrir lo mismo con humanos. Y hay una categoría entera sobre sobre los distintos estudios in vitro, en ratones, en silicona, donde grandes libertades se toman y se proyectan a efectos reales sobre el humano. Aquí abajo, adelante, ya terminaremos en breve con esto. Me pueden mandar, si no, por mail. Chase Wallace de los Estados Unidos. Hay campañas del gobierno que se enfocan en que puedes estar inhalando metales tóxicos con el vapeo, que puede o no ser verdad, pero no mencionan las cosas que estás inhalando cuando fumas tabaco. Entonces no se habla de la reducción de daño. Bueno, sí, hay dos temas. ¿Comparado a qué? ¿Y cuánto? Probablemente todos estemos inhalando algunas moléculas de libidium, hasta donde yo sé. Es un tema de dosis y un tema de comparaciones. Ahí en la esquina, Carolina García de BAT. Yo voy a decir algo más simple. Cuando dicen que crear un aerosol de parte de un líquido crea un gas, crea una combustión, perdón, crea un gas, entonces tenemos una combustión. Cuando dicen eso. Este es un problema, un argumento de la Organización Mundial de Salud, la definición de humo, que se tira para permitir que armen políticas que batallan al humo, vayan en contra de productos que ni siquiera generan. Quizás el último, Alex, que ha creado una nueva generación de adictos. Esa es una muy buena. Creo que lo interesante aquí es que se relaciona a la discusión que tuvimos ayer, que si alguien empieza a utilizar la nicotina, ¿es un consumidor nuevo o simplemente es la demanda por estos productos? Se asume rápidamente que si alguien empieza a vapear, esto nos causa una pérdida, ¿no? Al mundo. Pero hay que ver cómo se ve el mundo sin el vapeo. ¿Cuántos jóvenes que empiezan a vapear, si no existiese el vapeo, empezarían a fumar? Eso ni se mira, se ignora completamente. Apláudanse entre todos que hicieron grandes puntos. Si alguien tiene algo más para decir, Ariel y yo avanzamos sobre la próxima fase y vamos a presentar nuestro camino, que lo vamos a tener que modificar, obviamente.
para incorporar todas las cosas que han dicho, pero queremos que vean dónde están parados. ¿Tenemos un clicker? ¿Tenemos las presentaciones? Sí. Tenemos esta guía. ¿Funcionan los micrófonos? Sí. Tenemos esto armado, pero que son 10 pasos, pero probablemente terminen siendo 15 con todo lo que hemos hablado hoy. Estos son nuestros temas, no es necesario que los miremos ahora. Vamos a ir avanzando individualmente uno por uno. Primero vamos a hablar del tema tóxico. Y esto avanza sobre muchos otros temas. Cuando se dice que algo es tóxico, no es lo mismo que decir que se puede detectar algo tóxico dentro de esto. Es algo que sabemos hace siglos y siglos. Si tienes unos nanogramas de algo en una sustancia, no necesariamente va a ser algo tóxico. Nanogramos, perdón. Tenemos que pensar en cuanto a cosas significantes, de cuán material es esto, cuán preocupados deberíamos estar sobre esto. Creo que en esto también incluimos el in vitro y en vivo, los estudios in vitro y en vivo, donde proyectan enormes riesgos sobre estudios hechos en animales o en células. También debemos recordar, y es algo que la gente se olvida, y no es un argumento muy popular, que estas son imágenes de la epidemiología de fumadores. Y estas curvas son la muerte prematura o las curvas de mortalidad. La de abajo, la de azul oscuro, es cuán probable es que te mueras si sos un fumador constante a cierta edad. Estas curvas se desplazan a partir de que alguien cumple los 40, pero si dejas de fumar, que es lo que vemos arriba, básicamente evitas los riesgos. Si dejas de fumar a los 40, básicamente evitas este riesgo. Ya que vemos que el cuerpo es muy resiliente y que puedes fumar durante un buen tiempo, pero si dejas de fumar antes de los 40, casi no tendrás problemas. Pero esto quiere decir que por 25 años puedes estar expuesto a todas las grandes concentraciones tóxicas de toxinas en el humo de los cigarrillos y no sufrir estas diferencias a largo plazo. Por eso vemos grandes diferencias entre conclusiones creadas por la epidemiología y los estudios detallados o estudios clínicos sobre la exposición, porque no muestran este grado de resiliencia. Y es cuando hacen cálculos sobre los riesgos. Y esto es algo que vemos repetidamente y una afirmación que hacen de que tal producto o tal otro no son una alternativa segura a los cigarrillos o a fumar o una alternativa segura a cualquier cosa. Esta es una comunicación que no ayuda para nada. No es una forma apropiada de pensar sobre las grandes diferencias en riesgos. Este es un pouch de snus. Los americanos obligaron a que esta advertencia esté en el paquete, pero no hay nada aquí que comunique los riesgos en sí o cuántos riesgos hay al utilizar estos productos. La mala información y los dichos sobre los riesgos.
seguramente no sea una alternativa segura, pero termina, termina conllevando a la gente a pensar en otra cosa. Ariel, te dejo la palabra a ti para este. Ok, el próximo son todos los estudios sobre las enfermedades y los efectos sobre la salud del uso de los cigarrillos electrónicos. Hay dos grandes problemas que están en casi todos los estudios. Algunos estudios son honestos, pero con el que voy a arrancar es que principalmente son estudios de observación, no de experimentos. Entonces decir que una cosa causa la otra es muy flojo, pero aquí vemos un estudio, vemos un par de fallas en estos estudios que son fundamentales. Lo primero es que ni siquiera no quitan de lado todos los casos en los que el paciente ya tenía esto desde antes de empezar a consumir cigarrillos electrónicos. Donde vemos que si quitamos todos estos casos, los números pasan a ser casi irrelevantes. Si alguien está muy enfermo, por ejemplo, por fumar cigarrillos y esto los lleva a querer dejar de fumar y utilizar cigarrillos electrónicos, ellos ya están mucho más expuestos a estas enfermedades. Muchos consumidores de cigarrillos electrónicos tienen una gran historia de haber fumado antes, entonces no sabemos si esto lo causó el cigarrillo o el cigarrillo electrónico. Habitualmente solo controlan el hecho de que estés fumando hoy en día sin tomar todo lo que acumulaste durante toda tu vida. Entonces le tributan todo al cigarrillo electrónico cuando lo más probable es que haya sido causado por todo el tiempo que utilizaron el cigarrillo. Si hay algo que alguno quiere decir, no sé si alguien del panel o cosas que quieran agregar a estos tres primeros puntos. Robert, hay algo que falta aquí y es el reclamo eterno de que los sabores atraen a los niños. Tiene implicaciones muy grandes esto y a todos le atraen los gustos. Es natural pensar que los niños no van a ser atraídos por estos gustos, pero hay que ver si es un tema importante que motive esta discusión. Sí, tenemos esto dentro de esta presentación, así que primero hablamos de la salud y de las toxinas. Anteriormente tú hablaste sobre el humo de segunda mano, de tercera mano, hasta llegar de cuarta mano. Deben estar hablando de unos cuartos personajes. ¿Algún otro aspecto que quieran mencionar? Bueno, sí, creo. Creo que es la comunicación de riesgos. ¿Por qué hablan de riesgos absolutos en vez de riesgos posibles? Viniendo de la educación de esto. Y sabemos que si queremos prevenir que algo suceda, tienen que hablar de absolutismos. Pero si queremos cambiar comportamientos, si queremos que hagan algo distinto, hablamos de riesgos relativos. Y la salud pública siempre maneja esto. Esto es un punto interesante de cómo para lograr cambios sutiles hay que utilizar cambios sutiles. Sí, muchos de los estudios que hablan de las emisiones generalizan sobre otros temas, hablan de las emisiones más extremas
pensando que esto es el uso normal. Si hablamos de un auto puede llegar a 200 kilómetros por hora. Es posible, pero ¿quién maneja esa velocidad? Tenemos que mirar cuando miramos la seguridad de los autos, hay que mirar los rangos y los parámetros en los que se los utiliza. Sí, absolutamente. La gente tomando un dispositivo de vapeo, insertándolo en una máquina y viendo los máximos rangos de riesgo. Es como ver un auto que maneja 200 kilómetros, los riesgos de un auto a 200 kilómetros por hora, de comer tostadas absolutamente quemadas todos los días. I'd like to comment. ¿Ven? I'd like to comment on the Me no gustaría safe. comentar I am sobre el término no seguro. were personally witness when a Karolinska Institute Nosotros professor hemos was visto banning a un profesor de una universidad in his thesis prohibiéndole that a un doctor que estaba haciendo su should not tesis, be compared en el que decía que to snus smoking, no debería ser with comparado a fumar, no que debería ser nicotine whatsoever. comparado And what is a no happening utilizar nicotina in their directamente. theses with doctors who have written Estas, about this, they should have a red star marked esto sobre doctores que marcaban en rojo esto sobre las tesis de los doctores. Bueno, sí, claro, el riesgo relativo, el riesgo absoluto que mencionábamos, ¿no? En la sociedad no se puede apuntar a cero riesgo absoluto, se mide riesgos aceptables. La panceta o el queso no son comidas muy saludables, pero no tenemos una discusión de cuál es menos saludable. Simplemente se aceptan esos riesgos en una dieta. ¿Ibas a decir algo, Roberto? Sí, que la referencia, ¿no? Cuando un neumonólogo habla de riesgo, hay que tener un punto de referencia, ¿no? Cuando dicen que nuestros pulmones fueron hechos para respirar aire fresco, y yo lo he hablado con ellos. Van a decir que se va a mudar 150 kilómetros de la ciudad al medio del campo. Hay que ver los puntos. Cuando se habla de no uso y seguro, pero hay que ver las referencias, si no, no sirve de nada. Lo que le quiero preguntar a Giselle también, una de las cosas, cuando la gente encuentra algunas moléculas de cromio, por ejemplo, no es un comentario sobre no se hace un comentario sobre los equipos de detección, ¿no? Y seguramente estas cosas que no se detectaban, no se podían detectar hace 10 años, hoy en día, gracias a los avances, sí se pueden detectar. Sí, los análisis hoy son mucho más sensitivos, y sí, pero se puede decir que si no diseñas la sensibilidad, que si no buscas un compuesto en sí, no lo vas a encontrar. Gracias por eso. El joven aquí. Recientemente yo estaba en un hearing actual, muy reciente, y un toxicólogo amigo mío nos recordó que un producto que se encuentra en cigarrillos electrónicos es un carcinógeno nivel 1, pero que también se encuentra en la carne que se consume todos los días, ¿no? Claro, hay una variable sobre esto, y es cuando hablan que se encuentra un carcinógeno de clase 2B, y esto quiere decir que no es que esté, sino que podría llegar a estar. Alex, y después vemos quién más quiere hablar. Sí, creo que este ejercicio es fantástico y los quiero felicitar a todos ustedes y a los organizadores del programa por armar esto. Creo que quizás esté salteándome varios pasos, pero lo que me gusta de todo esto es examinar las opiniones críticas de todos, pero hay otra dimensión a esto que tiene que ocurrir de alguna forma, por algo, y es mirar cómo avanza la población sobre estas cosas que decimos.
hasta cierto punto esto puede ser hecho con un análisis de ver, pero también tiene que haber focus groups y estudios para ver cuáles de todos estos realmente hacen una diferencia. Creo que este es un punto muy interesante, ¿no? Porque lo que usted ve es un sistema de alarmas, ¿no? Al principio del paper científico dirán que el título que nos presentaron en realidad no era tan real. Después comunicarán, mira este título, y después en los medios dirán, oh Dios, todos dejen de vapear. Que básicamente es algo intencional. Empieza desde el principio de la forma en la que se escribe el paper, sabiendo cómo los medios van a tomarlo eventualmente. Pero no hay que cumplir a los diarios y a los medios, sino que hay que cumplir a los científicos en cómo forman su ciencia para lograr un título que choquee a la gente, para lograr prestigio o notoriedad. El caso más extremo de esto fueron los papers de formol con el uso muy negativo, diciendo que los vapes iban a causar 2.5 veces más de cáncer. A menos que alguien tenga algo muy urgente para decir, vamos a avanzar. Ariel tiene los próximos tres que están muy relacionados, así que dejo que hable una experta real. Los próximos son estudios de comportamiento. El próximo es que la RCT lo dice. No hay evidencia para hablar de todo esto, pero sí hay evidencia, y lo dice la biblioteca de Cochrane. Creo que nadie puede discutir esto, que los cigarrillos electrónicos son efectivos para dejar de fumar cigarrillos. Aunque en muchos países, y en muchos países donde se acepta que el cigarrillo electrónico sirve como reducción de daño, solo se lo toma como para dejar de fumar. Aquí vemos dos gráficos donde se ve cuánto se tarda en dejar de fumar, en cambiar, ¿no?, de un producto al otro, y esto lo vemos en muchos miembros de la audiencia. Para dejar de fumar con NRT, tenemos que ver si me van a dar la prescripción, pero mi punto más que nada es que quieres dejar de fumar y esa es tu intención, y muchas veces termina fracasando, pero con ENDS como un producto alternativo para los consumidores es algo gradual. Hay un periodo de usar las dos cosas, pero los casos de éxito terminan siendo más más en números, ¿no? Creo que el uso de cigarrillos electrónicos tiene mucho más amplitud, ¿no? Entre el 10 y 15% de la gente que fuma está lista para fumar en los próximos 30 días. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto? El NRT solo va a conseguir llegar a ese 10 o 15%, mientras los productos ENDS van a poder llegar a mucha más gente. En Estados Unidos vemos que entre gente que nunca quiso dejar de fumar, la gente que prueba el cigarrillo electrónico tiene grandes probabilidades de terminar haciendo este cambio. Este es un punto muy importante, porque dicen que RCT son el estándar, pero estos no están diseñados para capturar el efecto de los productos de la forma que Ariel describió. Hay otras formas también. Lo primero es que los estudios normalmente terminan mucho antes de que los vapeadores tengan su efecto completo. Vemos esta curva que veíamos recién, y es que los RCTs
son completamente son completamente irregulares, ¿no? Entonces los consumidores van a un local y ahí sí pueden elegir lo que quieren. Y lo otro que falta, y lo aludiste al final, es que un RCT no te dice cuánta gente está queriendo seguir ese camino. El producto perfectamente efectivo que nadie quiere utilizar no le sirve a nadie. Entonces tienes que tener popularidad y efectividad para tener un impacto real sobre la salud pública. Y los RCTs no capturan este efecto. Y tampoco agarran a los que dejan de fumar sin intención. La mayor parte de los RCTs no capturan a la gente que simplemente se movió libremente hacia el vapeo. Yeah, absolutely. ¿Te parece justo esto? Answer as well. As you Si puedo dar mentioned, the one thing when a move from pharma over to the tobacco una research estadística, from a randomized controlled study is its al moverme expectation, which goes to your de las farmacéuticas, se habla further, which is then de cómo se alocan externamente todos los datos, pero cuando los analizas, and an intent to hablan de treat una intención de tener un tratamiento. Y esto te da una expectativa muy, muy distinta de los resultados finales, ya que se asume algo cuando en realidad fue una elección de parte del consumidor. Entonces estos estudios terminan siendo inválidos. Un punto rápido. Un punto rápido, sí. Es cuando se habla de la abstinencia. En mi caso, ocasionalmente fumo. Así que para todas las variables de control random, es que yo soy un fracaso. Y mucha gente hace esto. Esta clasificación de utilizadores de ambos productos, pero si alguien fuma una vez al mes y vapea todo el resto del mes, o si alguien vapea todo el mes fuma todo el mes y vapea solo una vez. Bueno, la siguiente. Hubo crítica hace un par de años. ¿Qué pasa con el impacto que causa? Hay muchísima población. Vamos a poder hablar de las tendencias entonces en la población. Este es un trabajo que hice con modelo de estimulación. Sí, ¿qué pasaría con las tendencias? ¿Cómo se verían ahora estas mismas tendencias? El punto aquí es que es difícil medir esto porque uno no sabe bien cuál es la referencia cuando está haciendo esto. Así que tuvimos que utilizar estimaciones de las tendencias del mercado antes de que apareciera esto. Entonces, lo que aprendimos aquí lleva muchos factores involucrados en esto para poder determinar una tendencia. No hay una gran diversión en las estimaciones, pero nos muestra el portal hacia donde se dirigen estas estimaciones y las tendencias relacionadas con la población. Y después, cuando lo relacionamos más con la edad, con los grupos de edad con los cuales trabajamos, pero quizás no fue exactamente la edad, sino otra estratificación de la población. Se ve que la gente que tiene mayor edad tiene una disminución con respecto al tabaquismo de lo que se veía con la gente de menor edad. Entonces, lo que vemos acá es una disminución del tabaquismo cuando aumenta el vapeo. Pero se puede decir, es una medida relacionada con el paquete o del siglo XXI, pero creemos que hay una falta de éxito ahí. Sí, muchas gracias. Mi respuesta fue esa. Esta tendencia general es uniforme entre muchos países que tienen legislación
equivalente, de modo que es uniforme con los datos que tenemos en el sector minorista y también las proyecciones futuras predicciones futuras que son muy sólidas. ¿Qué sucede cuando te dicen, sí, sí, pruebas al azar, no es el mundo real, las tendencias de la población no están haciendo ninguna diferencia con respecto a los cigarrillos electrónicos? ¿Qué dirías eso? Bueno, en realidad les mostraría estos resultados porque de hecho existe una visión clara que es sólida para respaldar esto en las distintas poblaciones que lo hemos hecho. Así que es un efecto de, como he visto en RCT, hemos estado realizando estos estudios en poblaciones más jóvenes. Esto nos muestra el efecto en la población, en RT o ENS. Sí, te pueden decir que son pruebas al azar estas. Sí, ese es un buen punto para refutar esos comentarios. ¿Podemos seguir avanzar con esto? La próxima es un poco más abstracta, perdón, en lo que podemos ver. Es para ver si en realidad sería el rock and roll una puerta, una droga de entrada que te lleva al alcohol, a la droga y al sexo riesgoso. En general, estamos viendo las implicancias de las recomendaciones que se hacen en los artículos relacionados. Y este artículo que se escribió hace poco sobre esto, tenían cuidado en mencionar las causas o los resultados o las consecuencias de esto, pero decían que tenían que reducir el cigarrillo electrónico para evitar asma en el futuro. Pero esto tendría que tener sentido solamente si lo pudiéramos relacionar con otra cosa. Pero otra cosa que se ha mencionado hoy es las redes sociales. Creo que voy a dar otro ejemplo de esto. Hay muchísimos estudios en redes sociales que hacen estudios sobre el uso de los cigarrillos electrónicos y la aceptabilidad que puede llegar a tener esto, pero con las redes sociales y esta exposición también hay otras explicaciones, porque esto se interpreta como que en general el autor dice, tenemos que ir a las redes sociales, tenemos que tener más restricciones en las redes sociales, en el mercado, para poder reducir el uso de cigarrillos electrónicos, pero en realidad es un sesgo potencial para la gente que realmente puede estar interesada en estos productos, pero asimismo la naturaleza de las redes sociales, que no es la misma publicidad, por ejemplo, que se hace en las redes sociales que podemos tener en la radio o la televisión. Lo que vemos es que hace distintas personas y están apuntadas a intereses diferentes. Podemos hacer un punto ahí en el cual estamos, en el 6. ¿Algún comentario del panel? Primero, en términos de las pruebas que se hacen en la población para ver tendencias y demás. ¿Algún comentario? Lo que siempre me resultó interesante es que una cosa está relacionada con la otra. Al tener ambos, sí, muchas veces nos vemos sorprendidos con los hechos porque vemos que en definitiva no son verdaderos. Es un estudio al azar, pero esto no muestra, de hecho, un estudio de observacional y de la población no es de hecho al azar y eso es lo que te responden. Creo que la manera correcta de hacer esto, nada es conclusivo, es definitivo, pero lo correcto es ver cuál es la totalidad de la evidencia. Y esto incluye pruebas al azar, estudios de la población, estudios conductuales y también de testimonios de la gente. Bueno, gente que te diga, he hecho esto o no. Y podemos tener 10.000 ejemplos de esto, que es una evidencia muy sólida. Sí, algunas veces en los estudios conductuales, en realidad hay algunos engaños en términos de estadísticas. Lo he visto
porque ocultan parte de los ejemplos y manipulan los ejemplos para llegar a la conclusión que quieren. ¿Algún comentario del público? Empezamos con Nova acá y después vamos con alguien que esté en la parte posterior de la sala. Novak, y después pasamos a ella. Novak, de la Asociación de Consumidores. Lo que me llama más la atención es que las mismas personas que reclaman eh, el tener los testimonios de los consumidores piensan que son irrelevantes, pero estas mismas personas asimismo, si alguien informa una enfermedad y la relacionan con el vapeo. Es importante ver esto. Sí, sí. Usé, vapeé y después tuve un ataque. Sí, es bastante común escuchar eso. Soy de Rumania, Nicola, y quiero decir, eh, podemos ver la relativización de la ciencia, pero hay algunos puntos, en mi opinión, que estas pruebas de control miden el efecto de una intervención que se hace en la población. Por ejemplo, en este caso hablamos de la población que fuma y quizás los resultados se relacionan con el hecho de que no podemos controlar las variables. Aún así, si estas pruebas de control apuntan a eso, pero controlarlas, hay que ver también la interpretación que se hace al respecto y hay muchos problemas y esto le causa problemas a sí mismo a la buena ciencia. Sí, es sumamente importante. Aquí es el concepto de este intento externo. Si tenemos que hacer una prueba, ¿representa bien un fenómeno en la sociedad que estamos buscando medir? En general, no es controlado, no es al azar y no tiene un límite en cuanto al tiempo en una prueba. Creo que el mejor ejemplo de esto son las pruebas que intentan ver la reducción de cigarrillos para reducir las consecuencias sanitarias o médicas en términos de tabaquismo, pero no se muestra el mundo real donde hay un mercado ilícito, donde quizás dejan de fumar y fuman otro tipo de cosas, o a menos que la prueba esté configurada para representar un fenómeno que es un lugar seguro donde empezar con las regulaciones. En ese caso, no hay un objetivo en medir esto si uno quiere examinar lo que realmente quiere examinar desde el punto de vista científico. O sea que es un buen punto. Vamos a la parte posterior. Ariel estaba hablando de estos estudios de RCT y recuerdo que nadie dijo aquí algo que sucede en Brasil, que este uso es peor que el tabaquismo. Muchas gracias por presentar eso. Eso es algo, comparar manzanas con naranja, porque los que no lo usan no pueden ofrecer mucho. Otra vez es comparar manzanas con naranjas, porque dentro del punto personal, cuando empezamos a utilizar esto, después lo puedo mostrar, la mayoría de la gente reduce potencialmente el consumo de cigarrillos. Así que tenemos que buscar bastante esto y sé que las estadísticas son engañosas y el uso de juice también depende de la gente que lo usa. Por eso la manera en la cual se comparan estas cosas, si comparamos a los usuarios de juice con los que no lo usan, podemos pensar en las toxinas, pero si comparamos a un usuario de juice durante un año, vamos a poder tener mejores resultados. O sea que depende de cómo se utiliza y depende de cómo se mide esto a sí mismo. Micrófono, por favor. Soy de BMI. Se puede apuntar a los científicos, a los medios
pero tenemos que publicar. Perdón, pero se perdió el audio. En muchas de las estadísticas que vimos aquí son estadísticas que se fueron logrando después de estos estudios científicos. Pero muchas veces esto simplemente se hace, se manda a revisar y después se publica sin ningún tipo de control extra. Sí, creo que estamos de acuerdo. Vamos a volver a esto si tenemos tiempo. Vamos a ver las razones por las cuales se produce este tipo de ciencia negativa. Voy a continuar con esto porque soy consciente del tiempo y tenemos que seguir avanzando. Todo esto se puede hablar después por separado con nosotros. Voy a continuar yo entonces. ¿Dónde está el cursor? Ahí quería llegar al punto de la causa. Lo que se dice aquí es que los jóvenes que escuchan música a alto volumen están en riesgo de consumir drogas, alcohol y sexo. Entonces vamos a lo que quería hablar en realidad, que son las recomendaciones de políticas. Este es el punto en el cual los científicos avanzan y pasan de la ciencia básica a pasar recomendaciones de políticas. Entonces, tenemos 3 tipos de ciencias, de hecho, quizás serían 4 o 5, pero digamos que hay 3. Es la observación, que es comprender qué es lo que sucede realmente en el mundo. Una caracterización, distintas tendencias, distintos comportamientos, cuánta exposición a los tóxicos tenemos. Después tenemos la interpretación, el segundo tipo. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuáles son los impulsores, las palancas que causan estos efectos que vamos a observar? El tercer tipo es la intervención, que es lo que hace la ciencia. ¿Qué sabemos sobre cómo intervenir para cambiar esa exposición o esa conducta? Y el problema que vemos aquí es que muchas veces los científicos no comprenden las diferencias entre estos 3 puntos. Entonces hacen un estudio observacional y dicen más jóvenes usan sabores y después es una declaración verdadera y después dicen y por lo tanto prohibimos los sabores y esto es intervención. Y por supuesto, cuando estudiamos las intervenciones, realmente pasamos a un territorio económico, pasamos en qué sucede en un mercado o qué sucede con los proveedores, cómo se comportan las empresas, qué hacen los consumidores. Entonces tenemos que tener en cuenta sobre las consecuencias sin intención para ver esto. Vamos a usar algo que pueda tener un beneficio menor para los menores, pero puede tener un efecto catastrófico para los adultos. Una de las cosas que encontré que realmente es frustrante es interpretar o observar los artículos que simplemente saltan y pasan directamente a sacar conclusiones políticas. Entonces hice mucho trabajo y puedo hablar sobre esto. Pero estas son disciplinas en su propio derecho las que utilizan los legisladores, pero en general se basa en una parte económica y por lo general se relaciona con el funcionamiento del mercado. Este es un ejemplo, es una presentación muy detallada que me la dio alguien de los Países Bajos. Después de 33 diapositivas podemos ver que hay ingredientes de sabor que se deberían permitir en el mercado holandés. Y todos están diseñados para utilizar distintos sabores que en definitiva terminan todos en el del tabaco. ¿Cuáles son las otras cosas que pueden salir mal, básicamente? Puede ser que empiecen a agregarle sabores hechos en casa, herramientas para dejar de fumar que son menos atractivas, el uso de ENS disminuyó, el uso de cigarrillo aumentó y se empezó a tener un aumento en el uso de mercados ilícitos. Sí, esos son los problemas, ¿no?
vemos 33 diapositivas para ver cuáles son los químicos que están permitidos o no. Son ambas cosas que tienen que considerar los que toman las decisiones. Básicamente, ese es el ejemplo que quiero dar. Las preguntas no respondidas. ¿Eso voy a hablar yo o vas a hablar tú sobre esto? Bueno, preguntas no formuladas. Voy a hablar sobre eso. A una primera etapa de la ciencia es qué es lo que estudiamos. Y una variación de eso es qué es lo que van a financiar, los que nos van a financiar y qué van a publicar los editores. Eso es algo masivo que tenemos que saber. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Vamos a empezar con este. Entonces, ¿por qué hay una demanda por la nicotina? ¿Cuántos artículos podemos ver que dicen, que explican por qué la gente utiliza nicotina? ¿Cuánto hay ahí? Y, esto es lo que hice yo. ¿Cuánto necesita? Vamos a hablar un poco de esto. Ha habido un cambio masivo en el consumo de cigarrillos en Japón. ¿Qué pasa con la gente en Tokio? Los investigadores van a otros lugares para estudiar esto, lo que sucede en otros lados. No, Suecia tampoco quiere estudiar esto en detalle. Simplemente hay muy poco interés en Nueva Zelanda y una gran experiencia con la población maorí y la relación con el tabaquismo, pero en lo que se relaciona a medidas de juego final, son algunas cosas que realmente no se han decidido investigar a fondo. Voy a decir algo. Estoy de acuerdo con todo esto. Lo que vemos en estas revisiones es que si vamos al punto de las consecuencias no intencionadas con las políticas, hay muchos estudios y voy a hablar sobre algo de las cosas que escuché ayer con el tema de revisiones de artículos sobre la prohibición de sabores. De 23 de artículos que encontré, solo 5 hablaba de las consecuencias no intencionadas. Y quizás esa es la parte más importante, porque la mayoría de las políticas hablan de los efectos intencionados, pero hay muchos que hablan de los efectos no intencionados. Muchas veces se habla de usar productos de THR y demás, pero hay muchísimo más para hablar que puede tener un efecto más importante sobre la salud en general y esto se debe examinar. Exacto. Muchas veces vemos, y lo vemos en las intervenciones en los cigarrillos electrónicos. En San Francisco, por ejemplo, se prohibieron los sabores y el artículo decía, bueno, las ventas de los productos de cigarrillos electrónicos con sabor en San Francisco se redujeron debido a esta política, pero no piensan qué es lo que sucede, que la gente compra esto en Internet. No estudiaron todo el fenómeno de manera integral. Simplemente hicieron una pregunta breve y se respondió. Creo que el siguiente. Sí, no, en realidad vapear, dejar de vapear y estos artículos relacionados con el mismo. Hay que preguntarle, ¿se están haciendo políticas públicas? ¿Esto tiene es rentable, vale la pena, tiene una relación costo-efecto? ¿Por qué tiene que haber una salud, un problema realmente de salud grave para estar asociado con esto, para prohibir algo? Entonces estamos hablando de gastar dinero público. ¿Que realmente queremos hacerlo de manera sensata? Esto es lo que tenemos que pensar. Es un análisis de la política incompleto. Oh, no, es la industria tabacalera. Este es el tipo de estrategia que creo que es lo que se hace, porque sugieren que, como hemos escuchado en el país, acá vemos una audiencia del Congreso unos años atrás, pero siempre está la vocación
de, de hablar sobre esto, pero sin comprender qué significa la industria tabacalera. Son escépticos sobre la industria, pero nosotros lo somos, pero tenemos que aceptar cuando hubo muchos litigios porque ponía en peligro a gente porque había un mercado negro y se hacían cosas terribles y actuaron de alguna manera, pero asimismo sabemos que se pensó en esta alternativa de promover productos que son más seguros, pero es algo de lo cual tenemos que ser realísticos. Porque esto fue en 1994, entonces tenemos que usar y pensar que usar artículos de 1954 para entender el sector ahora no es apropiado. Pero cuando hablamos de esto, simplemente quiero hacerles una pregunta muy dura. ¿Por qué debemos confiar a la ciencia? No voy a dar una respuesta del sector tabacalero. La ciencia se basa en la confianza. Se trata de compartir, de ser abiertos, de tener al público del otro lado que va a interrogar los datos para sacar conclusiones. Muchas veces no se confía cuando no se comparten los datos, cuando no están disponibles y no importa qué sector o de dónde se viene, si no se pone disponible esto para que la gente después pueda interrogarnos, eso es una mala información, información errónea. ¿Eres científico? Sí, tu opinión. Sí, quiero hablar de afuera del sector tabacalero. Tengo colaboraciones en Italia y en Francia para hacer una revisión de distintos estudios, la metodología, las presunciones, resultados y demás. Y hemos visto en los estudios de la industria, del sector, que entre comillas es independiente. Y puedo decir que es verdad lo que está diciendo ella. La industria, cuando uno lee un estudio que han publicado, hablan de todo, reproducen o replican el estudio. Uno lo puede replicar y copiar si quiere también. He sido referí de distintos sectores de la industria, por ejemplo, un artículo que quería exponer el BMI en el uso de IQOS al decir, bueno, BMI quizás lo vimos en este estudio, no importa cuál. Y después estos son 6 estudios independientes que algunos de ellos son similares y otros tienen resultados diferentes. Pero estos 6 estudios no estaban replicando los otros resultados. Entonces lo que dicen es incorrecto, porque si tu estudio habla de distintas células que están expuestas a tal y tal cosa y después estudiamos otro tipo de células, ese es un estudio totalmente diferente y distintas suposiciones. Entonces, no está reflejando esto. Entonces, esta es la pregunta que le hice a gente que habla de este sector. ¿Por qué no se replica esto? ¿Por qué no refleja esto? Porque yo soy científico, he replicado estos estudios porque quizás algunas cosas eran equivocadas o se podían objetar. He mostrado en algunos datos que eran inválidos y demás, pero muchas de mis publicaciones son esas, son así. Entonces, a la gente que se encarga del control de tabaco, si no se confía en el sector, hay que ir y cuestionarlo, porque es la única manera que podemos presentar un buen punto y ver que es decente la investigación que hace la industria, porque si no, esto es solo retórico. Estoy plenamente de acuerdo con esto. La ciencia, eh, eh, si no tiene si la gente no confianza, hay un escepticismo organizado. Entonces se trata del escepticismo, de modo que el enfoque correcto hacia la ciencia
Hay que ser escépticos, pero no de manera irracional. Hay que hacer preguntas en cualquier momento, que puede ser a los grupos de control de tabaco, académicos y demás. Y después tiene que ser abierto porque hay que exponer todo, el examen que se hizo, la replicación que se hizo. Así que es una buena manera de explicarlo esto. Y por último, sí, cambiar los objetivos. Lo que queremos lograr en todas las ciencias que buscan un fin determinado. Y simplemente he hecho una lista de cosas que he visto que la gente intenta lograr. No voy a ir uno por uno, pero en general son puntos realísticos. Todos los distintos puntos a los cuales intenta llegar la gente, trate de sacar, como hemos visto, reducir el consumo de tabaco, de nicotina, la exposición a los fumadores pasivos, proteger a los niños o vulnerables. En los buenos días, cuando empecé en 1996 en el campo de control de tabaco, todos podíamos decir, todos los anteriores, el sector es terrible, pero ahora no se puede. Ahora no se puede decir todo porque si uno busca el fin del uso de la nicotina, quizás uno aumenta el riesgo porque no busca la reducción de daños. Si uno no piensa que quiere, si en realidad uno piensa que quiere defender a los niños, puede afectar a los adultos. Si uno se concentra en un centro, puede olvidarse de la diversión, de cómo, perdón, de cómo se ha cambiado los jóvenes a pasar a otros productos. Entonces hay que pensar qué es lo que quiere buscar la gente. Y muchas veces en los artículos esto no es claro. No sabemos qué es lo que quiere lograr la gente. Entonces vemos objetivos implícitos en la ciencia, puntos de vista implícitos sobre todo lo que quiere hacer la gente y lo que quiere lograr la gente. Sí, quizás se dicen la gente quiere reducir el vapeo, pero no están preguntando realmente hacia dónde vamos a llevar con eso. Esto es importante. Tenemos que pensar que no podemos engañar a la gente con los riesgos, pero hemos visto mucho eso. Acepto los objetivos, pero hay que articularlos. Voy a hacer una pausa. Eso diríamos que es el marco de 10 puntos que tenemos aquí. Vamos a ver todos los puntos que tenemos en la última diapositiva primero y después vamos a hablar de todo el marco en general, porque todavía nos queda un par de minutos para hablar de por qué la ciencia es tan negativa o no es buena realmente. Sí, aquí, por favor. Yvonne Philip Morris. Sí, vemos las recomendaciones de la política. Sé que los reguladores usan RCT como pruebas para muchos puntos. En términos de alternativas de regulación, se trata del tiempo para poder hacer estos estudios clínicos, no solo en base a los RCT, pero para poder diseñar estos estudios para poder objetar lo que dicen los reguladores. Es una buena pregunta. Creo que uno de los desafíos que las autoridades estadounidenses tienen es que hay que basarse en un producto. No es suficiente mostrar una categoría, por ejemplo, tiene que ser un producto en particular. No se puede hablar de los cigarrillos electrónicos en general. Así que no sé cómo podemos abordar este desafío. Es algo realmente que nos frustra. Los quizás funcionan bien en el Reino Unido, los cigarrillos electrónicos, pero no en Vietnam. Entonces tenemos que replicar otra vez todas las pruebas para cada población, perdón, y demás. Así que creo que hay puntos en común entre toda la gente, aún en todo el mundo.
Vamos primero aquí, a ver si alguien aquí. ¿Cómo hacemos para contrarrestar o combatir contra la mala ciencia? Por ejemplo, en Canadá, de un hombre que se llama Collishaw, no me acuerdo, David Kemeny, de la Universidad de Ottawa. Él habla de esta epidemia de vapeo en los jóvenes y esto se lo objetó, pero ahí volvió. Todavía continuamos con esto y cuando veo la mala ciencia en términos de prohibición de sabores, eso sucede en Canadá. ¿Cómo hacemos para que los políticos actúen? Porque ahora fuerzan a los reguladores para que tomen las malas decisiones. Esto lo vamos a hablar después. Vamos a pasar a eso, porque todos los que quieran hacer algún comentario pueden hacerlo respecto de este marco de 10 puntos. Pero creo que esa es una pregunta interesante. Vamos a ver con el panel cuáles son los puntos de vista sobre qué es lo que deberíamos hacer. Quizás Giselle ya habló de esto, una ciencia abierta, por ejemplo. Vamos con Ariel, después con Roberto. Sí, creo que hablamos sobre la publicación académica y demás, pero en breve el criticismo de las publicaciones es cada vez más importante. Los colegas y las revisiones de ellos hacen su trabajo, pero muchas veces se tienen la presión del tiempo. Es difícil encontrar todo lo que está mal en un artículo cuando uno lo lee, pero las revisiones de los colegas deberían tratar de ver, porque si todos los errores, porque si se rechazan estos antes de publicarlos, antes, por ejemplo, los artículos que se publicaron en revistas que no son confiables, muchas veces tienen la suerte que de hecho los publican igual. Entonces es cada vez más importante la revisión de los colegas. Eh, eh, los abstract es una manera muy poco confiable. Todos, cada vez que ven que la sociedad estadounidense publica esto, porque si no es un abstracto estúpido que se publican cada vez. Roberto, vamos a hablar de esta revisión posterior a la publicación también, porque Roberto hizo unas correcciones y se corrigieron, pero se volvió al punto de que las conclusiones iniciales no tenían ninguna base científica, pero se dejaron ahí. Así que hubo un gran fracaso en la revisión de estos artículos. Sí, como dijo Ariel, es parte de la ciencia global porque hay una producción masiva de artículos en todas las disciplinas y el punto de vista del referí lo está suplantando eso. Y muchas veces hay actitudes sociales, de modo que todos estos aspectos existen en todas las ciencias. Tengo conciencia de esto, lo sé porque lo vivo todos los días, pero ¿cuál es la diferencia en la ciencia de nicotina de tabaco y otras ciencias? Por ejemplo, si agregamos este problema o hablamos de este problema endémico, si le agregamos a los políticos, sabemos lo que tenemos. Eh, es una agenda política claramente identificada y tiene estas fantasías, los científicos de Galileo que están mirando las estrellas y demás. No, los científicos tienen trabajos en instituciones y se ven afectados por los políticos. Tenemos una agenda política. La revisión por parte de colegas también está politizada. Sí, encontrar una variedad de colegas revisores realmente es algo que muchas veces vemos que se filtra simplemente
cuando tiene una revisión académica. Yo sé que muchas veces cuando tiene la revisión de un colega, esto después queda bloqueado. Giselle, en aspectos que podemos hablar sobre cómo mejorar la ciencia. Creo que el problema más grande es la financiación. Tenemos muy pocas opciones, son muy limitadas. Los recursos de financiación muchas veces se ven impulsados hacia donde quieren que lleguen, porque tienen que cumplir con una agenda. Y si, por ejemplo, vemos NIH que busca a la gente o financia a la gente que va a hacer estos estudios, no tenemos ninguna opción. Y 10 años van a depender de que puedas tener la financiación de NIH. NIH, perdón, creo que es el financiador más grande del mundo. Tiene un objetivo de mantener a la sociedad libre de tabaco, que en realidad es lo que buscan es libre de nicotina, o sea que no tenemos una conclusión positiva. Sí, por supuesto. Sí, quizás es la última vez que esté yo aquí hoy. Sí, sí, pensamos en la historia profesional de lo que Purdue hizo, que fue uno de los primeros pioneros realmente extraordinario en el campo, que aportaba información sobre el tabaco sin humo y que mostraba el uso de la falta de mortalidad en Estados Unidos. Fue eh, criticado, lo dejaron de lado, quedó de fuera como investigador y después se lo demonizó. Entonces, existen este tipo de financiaciones y amenazas a la carrera profesional que afectan a la gente en este sector. Si hablamos de financiación, tenemos que pensar en la demografía. Cuando salimos de la agenda política, hay dos grupos afuera, en nuestro lugar en particular, el sector y después muchísimos Don Quijotes que intentan seguir con los molinos de viento. Y del otro lado están los fondos, los controles, los centros de control en la Unión Europea y demás. Hay armadas de gente que que hacen esto y nosotros somos muy pocos. Y eso es por qué la gente se recurre a las industrias, porque es la única manera en la cual se puede hacer investigación. Este es el problema de estar de la agenda principal y que afecta a la ciencia. Sí, esa es mi experiencia. Fui académica durante 10 años y siempre publicaba, pero después teníamos el problema de la subvención. No dirían que siempre tuve suerte de que me dieran subvenciones y después cuando empecé a hablar sobre este sector se volvieron en mi contra. Estamos llegando al final ahora. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hay ciencia tan mala? ¿Es anormal en esta disciplina comparado con otras disciplinas, como la física, por ejemplo? Vamos a hacer algunas preguntas al panel sobre por qué las cosas se están haciendo tan malas desde el punto de vista científico. Roberto, primero. ¿Y qué pasa si lo comparamos con la física? Es un mundo totalmente diferente. La física también tiene problemas con dogma y distintos puntos, pero es sumamente diferente. Es el día y la noche, es absolutamente diferente, procedimiento y demás. Pero lo que me gustaría mencionar es que lo que vemos es, eh, y se ha dicho ya, la reacción de una tecnocracia sumamente conservadora contra la innovación, contra la nueva tecnología. Y desde ese punto de vista sigue todo lo que viene atrás. Ariel, creo que hay mala ciencia porque la academia responde a los incentivos de publicación en términos de financiación y de hecho no
creo que los investigadores sean los malos realmente. Ese es el punto de los incentivos económicos. Para Roberto es arruinar la carrera, el patrón, es una amenaza profesional. ¿Y tu punto de vista, Giselle? Porque diría que no sucede solo en el sector tabacalero, sino que sucede con toda la agenda organizada que está por detrás de todo esto. Si buscamos en la historia, en lo que ha sucedido con distintas industrias, cuando uno pone dinero y organiza de manera sistemática una agenda que impulsa esto y no se considera que eso es un conflicto de intereses, uno termina en una situación en la cual cuando se está controlando la otra parte del argumento. Ese es un punto muy bueno. Hay todo un punto de dinero contra el tema de THR en términos de vapeo y tabaquismo que afecta a la sociedad médica. Entonces se recibe dinero de esto, los grupos activistas. Se está creando un entorno cultural que es hostil al THR, que en un punto refleja ese entorno y las normas que se establecen en ese entorno. Vamos a finalizar, pero alguien del público quiere hacer un comentario final. ¿Alguien quiere decir por qué es tan mala la ciencia o por qué nos vemos en este punto? Bloomberg, sí, eso quizás es cierto, probablemente. Soy un consultor independiente del Reino Unido. ¿Por qué perdió la ciencia este punto de vista que tenía? Porque en general no dejaron de pensar en que podían llegar a una conclusión incorrecta. Siempre se ponen en el punto de que son correctos. Sí, creo que sí, que es así eso. Roberto, sí, rápido. Eso es cierto. El fin, la autoridad real ya decidió, de modo que uno tiene que intentar eh, encontrar recursos que sean consistentes, que sean conformes a esto, a lo que ellos estipulan. Es totalmente opuesto a la física. Es un mundo totalmente diferente. Voy a finalizar ahora y quiero sugerir simplemente qué puede hacer la gente de hecho. ¿Qué va a presentar? Giselle. ¿Qué puede hacer la gente realmente? Lo que puede hacer la gente es leer más allá del título y quizás es mantener el escepticismo y no frenarse, no detenerse en el título. Hay que buscar pautas y usar las revisiones de los colegas. Hay que participar, si uno puede participar en revisar los artículos de colegas. No, hay que hacer un control doble, hay que buscar las fuentes, hay que volver a leer, aun cuando uno no los entienda, tiene que buscar las fuentes y hay que ser escéptico, como dijo Clav, de dónde viene. No hay que confiar en esos artículos que dicen cosas fantásticas, impresionantes. Simplemente si la referencia de ese estudio no se menciona. Hay que utilizar estos valores escépticos, estas medidas o niveles mínimos, aunque sea de escepticismo. Pues si no aparecen las fuentes, no hay que confiar. Y si no hay que decirle también a los colegas, a los amigos, que siempre hagan eso, no solo en la ciencia, en todo punto, en política, economía y demás, en todo. Último consejo. Cuente cada uno su historia, si uno vapea, si tiene una experiencia directa con esto o algún miembro de la familia, de alguna manera, el caso práctico de una persona que pasó al vapeo de manera exitosa, de muchas maneras, llega al cerebro en distintos hemisferios y funciona con la empatía que muchas veces en la otra parte del cerebro la gente
tiene otro tipo de luchas, pero en política hay que pensar que uno nunca puede repetir esto en un mundo de reclamos que se le pueden hacer a los científicos, porque si uno ha vapeado, tiene experiencia directa y esto puede afectar de manera directa a la política. Finalizaríamos aquí, hemos finalizado la sesión y muchísimas gracias a todos y un aplauso para todos, al panel, al público. Creo que fue genial. Alguien especificó una fecha en el futuro. Después Ariel y yo vamos a hacerlo y con suerte vamos a resumir todo esto